Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Camposur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal. De nuestra granja a su mesa. Seguimos en la tarde en casa, ahora con la incorporación de Nicolás Lucic, que ya lo vamos a saludar, pero antes les quiero decir que a la hora de hacer tus compras, tomate unos segundos y fíjate que diga Industria Uruguaya, porque aquí apoyamos la mano de obra uruguaya. Porque consumiendo productos uruguayos, generamos más fuentes de trabajo y fortalecemos nuestro país. Apostemos a lo nuestro, a lo uruguayo. Es un apoyo de pastas secas Marco Polo, pasta tipo casera, condimentos Hidalgo, productos de nobleza. Fiambre y hamburguesas Camposur, de nuestra granja a su mesa. Cortifaz, líderes en cortinas, 0800 2678. Estamos hablando del tabú de la homosexualidad en el fútbol, donde parece que hay una sola forma de masculinidad, que es la aceptada, que es la hegemónica, la tradicional y que no admite la homosexualidad. Así estamos presentando un poquito el tema. Nicolás, bienvenido. Noto un tono. Llegaste corriendo para defender esa posición, así que ahora Fernando, pero alguien que sepa de fútbol en esta mesa, por favor, lo digo. Aunque Lilian capaz que sabe más que nosotros. No, yo soy, no es la parte de la familia que sabe de Carolina fútbol. sabe más seguramente. Un poquito, no. Me gusta el fútbol, pero sí entiendo y creo que entendemos que la homosexualidad es un tabú, genera mucho miedo y ha generado mucho rechazo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Vos decís que no? Te entiendo lo que decís. Creo que hay una gran mayoría de la gente en el fútbol que es lo que está preocupado, particularmente el hincha de Peñarol, es si Xisco Jiménez se va a desempeñar bien o no en la cancha, ¿no? Si es homosexual o no, o si es bisexual o lo que sea. Yo creo que la enorme mayoría de la gente que está en el fútbol no le interesa demasiado. Es un excelente ejemplo. Una cosa que a mí sí me preocupa mucho es dónde ponemos justamente la mirada y dónde empieza un fenómeno que está más que estudiado, es la especialización de diferenciar. Es decir, mirar a ver dónde está la diferencia, cuando aquí el tema de la opción sexual no tiene absolutamente nada que ver con la preocupación por el fútbol, ¿no? Nada que ver. Veremos los insultos en la cancha. Cuando el señor juegue el partido, ahí también tendremos una dimensión de... Yo comparto contigo Yo tengo una presunción de que no va a pasar su nada. orientación sexual no tiene que ser calificada para nada sobre su desempeño. No, pero voy antes de eso, Lilian. ¿Entendés? Pero es de dónde ahí pones la mirada. después vemos cómo la xenofobia, xenofobia, la discriminación y la homofobia existe en la sociedad. Tampoco es un fantasma, tampoco es una entelequia. Se expresa a través de la actitud, comentarios, actos de la gente. Lo que yo digo es que el rival en la cancha, la hinchada rival en la cancha va a hacer lo posible por desconcentrar y sacar de juego al jugador rival. Si encuentra un flanco que socialmente permite golpearlo, por ejemplo, el color de su piel, como pasa en Europa, lo van a usar igual. Sí. Lo que me parece que intenta, si entiendo lo que está diciendo Nico, es desde la perspectiva de quién es y a qué se dedica el futbolista, es por completo irrelevante su preferencia. Ese es en el mundo ideal, del mundo lindo, precioso, del mundo lindo, divino. No es el mundo ideal. Voy a hacer una reivindicación del fútbol. Voy a hacer una reivindicación del fútbol que me parece muy importante en este ámbito. Porque el prejuicio está en el fútbol, está con el fútbol. Y el fútbol moderno ha sido un ámbito de enorme avance de romper estereotipos machistas a nivel global. Y yo voy a citar una figura que por muchísimos conocida, que es la de David Beckham, que es el símbolo de lo que se denomina un estereotipo que yo me animo muy someramente a catalogar como el de la metrosexualidad. Es decir, una nueva masculinidad. La masculinidad que se preocupa por la apariencia, por el peinado, por el aspecto, que tiene bastante poco que ver con la masculinidad tradicional estrictamente machista. Y el fútbol ha liderado ese cambio, que es un estereotipo. Yo tampoco lo voy a sobredimensionar. Pero el fútbol está más que retrasando, liderando ese aspecto. Y Cristiano Ronaldo representa esa masculinidad al máximo, entonces. ¿Cristiano Ronaldo? Esa nueva yo nombré a David Beckham porque pero además me surgió, es casado, mostró también su casamiento. También hay, eso muchas veces acompañado con sostener como ceremoniales donde se da cuenta pero eso no es solo en el fútbol, ¿no? No, pero hoy es obvio que el fútbol es parte de la sociedad en la que
el fútbol se expresa. Obviamente el fútbol no está exento de todos los prejuicios y todas las situaciones que atraviesan a la sociedad. Lo que sí es cierto es que también es la expresión de reductos que siguen manejando un modelo de masculinidad si es la expresión, hegemónica. no es una expresión de reductos. ¿O es la expresión global o tiene adentro reductos? Es uno, porque socialmente esto estaba antes más extendido. En las familias el que era el jugador de fútbol era el machito de la familia. El que elegía ser, perdónenme, el que elegía ser bailarín de ballet no era igual de bienvenido, ni en su familia ni en su entorno. Estoy hablando de las pautas culturales que nos socializan. Lilian, estás hablando de una mirada que es tuya. La realidad es que el fútbol, es que el fútbol ha liderado un cambio de estereotipo. Lo ha liderado. Pero vos decís que se puede decir, pero Martín Rodríguez recién lo decía, ¿no? Pero Martín Rodríguez recién lo decía. Las dificultades enormes que hay para vivir con naturalidad o expresar con naturalidad la homosexualidad. Es absolutamente difícil. Es mucho más fácil, y no lo podemos negar, en los ámbitos artísticos, en los ámbitos de la música, de las artes en general, ¿verdad? Es mucho más fácil mostrarse homosexual y poder vivir naturalmente la homosexualidad que en el fútbol. De hecho, si tú buscas en Google, hay un montón de casos, y te voy a, vos que sos un hombre de fútbol, voy a ver si pronuncio bien, el caso de un alemán que se llama Thomas Hitzlsperger, que en el 2014, él en el 2006 jugó el Mundial de Alemania, y en el 2014, él es gay, dijo: solo en los últimos años he visto con claridad que prefiero vivir con un hombre, saliendo también del closet, animándose frente a la persecución y digamos, al juicio de la gente. Después está el caso de Olivier Giroud, de que jugó en el Chelsea, un francés, que se puso un poco en los hombros la campaña a favor de la comunidad LGTBI por las resistencias que había. O sea, ¿vos decís que estos son casos aislados, que no tienen que ver con la cultura del fútbol? No, yo no digo que sean aislados. Yo lo que digo objetivamente es que la cultura, el estereotipo del futbolista cambió radicalmente. Pero bueno, no es lo que se trabaja en los... Te digo, están en los baby fútbol, te digo, porque no es una cuestión mía. Lo que pasa, es lo que se trabaja, o lo que se pretende mirar, porque si vos tenés 100 cosas para mirar y mirás una, no estás mirando completa la realidad. Cuando vos empezás a ver cuáles son las agresiones entre más allá del tema de la opción sexual, el fútbol está mostrando otra cosa, que es un grave prejuicio, y que no es cierto. Cuando hablamos de seguridad, y aquí lo hablamos, y yo lo comenté, hablamos mucho de una suerte de prejuicio muy fuerte con la juventud criminal, de que los jóvenes están perdidos, no estudian y son criminales. En el fútbol se está expresando otra realidad. Hay muchachos que estudian más, que se preocupan más por hacer su vida, por proyectarse. Pero eso no los entrenadores en muchos clubes... ¿Cómo que no está en cuestión? Sí, está en cuestión, porque eso hay un prejuicio tremendo. No está en cuestión con lo que estamos hablando. Sí, porque lo que está en cuestión es un prejuicio con el fútbol. No, lo que está en cuestión es con el modelo Fernando, capaz que querés decir algo. No, yo estoy escuchando. Yo en realidad, más que con... Yo entiendo lo que quiere decir Nico, y es porque a mí también me sorprendió en el arranque de toda esta conversación una visión monolítica de lo que sería el fútbol. Yo creo que esa visión monolítica en muchos aspectos ya ha sido lijada por un montón de cosas que están ocurriendo en la realidad. La idea de que una figura metrosexual como Beckham o como Ronald Cristiano, lo que sea, sean jugadores relevantes, en la época de los jugadores de cancha de barrio y bigotón era absolutamente impensable. Tampoco el fútbol es igual a esa época, ¿no? Pues vos podrás decir, eso es un cambio que no viene al caso con respecto a lo que estábamos hablando sobre la homosexualidad. Es verdad, yo creo que estadísticamente las posibilidades de que no haya homosexuales en el fútbol es imposible. O sea, por una cuestión de simple estadística, hay muchos homosexuales que juegan al fútbol y que no lo dicen porque no es el ámbito más propicio para decirlo. De ahí yo no concluiría que el fútbol es esa cosa, es ese reducto. Yo discuto la idea de reducto en el sentido de que yo la sensación que tengo es de que no es, salvo los ámbitos que decías vos, arte, música, cultura en general, donde hay como una cosa más flexible y más asumida respecto a la homosexualidad, yo no estoy tan seguro de que toda la sociedad, salvo el sector del fútbol, que si estamos hablando del sector del fútbol es un montón de gente en cualquier caso,
haya modificado todas sus convicciones previas respecto a la homosexualidad. Yo no estoy tan seguro de eso. Creo que hay una distancia entre lo que se dice públicamente y después lo que, habilitado por el anonimato que te dan las redes, vos decís, y que quizás eso último se parezca bastante más a lo que realmente esa gente piensa. Yo mi punto, perdóname, mi punto es, y cuestiono contigo, es que tu punto es que la crítica es al fútbol, claro, cuando en realidad el punto es por qué hablamos de esta crítica en el fútbol, porque justamente es uno de los espacios donde quienes están ahí han dicho a su vez que más dificultades tienen para poder expresar libremente que son disidentes de un modelo de masculinidad asociado a jugador de fútbol exitoso, jugador de fútbol, ¿no?, que tiene éxito con las mujeres, donde hay además toda una industria que se ha creado de mujeres gatas alrededor de los jugadores de fútbol. Pero discúlpame, no puedo creer que tú me digas que el fútbol, perdóname, que ha tenido los mayores escándalos de abuso obviamente sexual, que poder no hay sexual. Ninguno. Lo que pasa mucho mayores que en el fútbol. Pero en el fútbol hay muchísimos casos de favor, pedofilia y de abuso sexual. por favor, hay de muchísimos tráfico, casos, de relaciones complicadas vinculadas a... ¿Qué tiene que ver? Pero ¿por qué dijiste que en el mundo artístico las cosas es más fácil expresar la homosexualidad? Ah, sí, lo claro. tomo por válido. Lo dudo, pero se expresa, se vive la homosexualidad. Se lo dice públicamente. Claro, eso es distinto. Ahora, no sé si se vive o no se vive, pero en el cine, en la meca del cine han estallado los casos más terribles de abuso. En relaciones heterosexuales de señores que ejercieron el poder como lo ejercieron. O sea, terrible. No en todos los casos, ¿no? El caso de Kevin Spacey, por ejemplo, no sería un caso. Sí. Bueno, pero, pero fueron varones también los que ejercieron el acto abusivo. Lo que pasa me parece que hay mucho de prejuicio en la mirada también del tema. Y voy a tomar algo que acabas de decir que me pareció muy interesante. El fútbol cambió, dijiste, las reglas no son las mismas. Qué interesante concepto, Lilian. Porque antes las reglas eran otras. Y cuando se sorteaban las reglas, en las épocas del fútbol del siglo XX, se sorteaban con actitudes machistas. El guapo de la defensa abusaba del delantero con golpes, arteros o una actitud de macho predominante. O el delantero a veces también. Con las reglas del fútbol moderno eso se ha ido acotando muchísimo. Es decir, el machismo en el fútbol está mucho más acotado. Pero eso es objetivo. ¿Y eso por qué? Objetivo. Entonces, pero ¿y eso por qué? Porque hay un debate social sobre que la violencia no sea una práctica. Pero vos estás defendiendo la corporación fútbol, no sé bien qué estás defendiendo. No sé qué estoy defendiendo la realidad, no estoy defendiendo a nadie, estoy mostrando cómo es la realidad. Y voy a otro tema. Todo esto tiene mucho que ver con otra reivindicación que he hecho aquí, el marketing. Mucho de marketing, de nuevos referentes. Porque Cristiano, me gustó el ejemplo de Cristiano, porque es uno de los grandes líderes del fútbol mundial, ¿no? Es uno de los jugadores destacadísimos. En algunas cosas. Ahora, ¿puedo preguntarte algo? Sí, claro. ¿Por qué crees que la metrosexualidad de David Beckham, de Cristiano Ronaldo y de muchos otros más genera un cambio positivo, como si fuera un elemento, digamos, que derriba este estereotipo del macho del fútbol? ¿Por qué crees que eso es positivo? Porque si derribas un estereotipo machista, te permite avanzar más. Bueno, entonces reconoces que había estereotipos machistas. Por eso empecé. Pero ninguno de esos está al menos quebrando la heterosexualidad o heteronormatividad. Lo que hace es cambiar un poco su estética. No sé qué quiere decir quebrar la heteronormatividad. Y la norma heterosexual que rige en el fútbol, en la mayoría de los casos. Porque ¿no te parece una casualidad sospechosa que en el fútbol no haya ningún hombre futbolista exitoso o no exitoso que tenga una vida amorosa, sexual, que sea diferente a la heterosexualidad? ¿No parece sospechoso que en un mundo donde se viven las relaciones sexuales con cierta naturalidad, justo en el fútbol eso no ocurra? ¿No te genera una sospecha? No, sospecha, o sea, si me genera una inquietud lo investigaré. Lo que yo digo es que en el fútbol las cosas han cambiado muchísimo. Y que el fútbol ha cambiado muchísimo. Sí, claro, pero a razón está más atrasado que otros deportes o que otros ámbitos. Yo la verdad que no tengo elementos. Es posible, es posible. Coincido con lo que se grita en las canchas de fútbol, ¿no te parece un elemento que no habla de ningún avance social? Lo que se canta, cómo se agrede.
¿no? Y lo que se dice, en general, cuando un jugador no rinde futbolísticamente, se lo trata peyorativamente en términos de homosexual. Sí, yo no reduciría los cambios en el fútbol solo a eso. Por ejemplo, hasta 1980 era habitual que los hinchas más radicales de un equipo fueran y mataran a los hinchas de otro equipo en un estadio. Desde esa época hasta acá, el fútbol decidió que tenía que hacer algo respecto a toda esa manga de espantosos que se dedicaban a matar hinchas rivales y tomó una serie de medidas. Eso introdujo una serie de cambios en la tribuna que hace 30 años no eran así. Cualquier hincha desacatado podía ir y matar hinchas rivales apretándolos contra un alambrado. Yo creo que es un error no reconocer, a pesar de que estamos siempre en lo mismo. Los cambios nunca son 100 o 0 y nunca ocurren todos al mismo tiempo para que nosotros quedemos contentos antes de morirnos. Lo que digo es que los cambios van ocurriendo, no todos los cambios van en la dirección que uno desearía, ni a la velocidad que uno desearía. No reconocerle al fútbol, por las razones que sean, yo no creo en las razones, en las bondades morales de la FIFA ni nada, pero eso es irrelevante para el caso. La cantidad de cambios que se han producido dentro del fútbol, y creo que es lo que está reivindicando Nico, hacen difícil hablar de una especie de reducto lleno de gente que vive exactamente igual que hace 70 años. Pero por algo, tampoco dijimos eso. Tampoco dijimos eso, ¿no? ¿Y por qué ninguno de los dos responde? ¿Por qué lo tenemos que hablar en el ámbito del fútbol? ¿Por qué hubo que hablar de violencia en el fútbol? ¿Por qué hubo que cambiar las tácticas y técnicas para que la forma violenta de jugar no fuera la manera de desarrollar el fútbol? Bueno, porque entre otras cosas, ahí la manera que tenía de exaltarse como expresión humana era a través de un modelo estereotipado, masculino, asociado a determinada forma de ser, asumida como la manera de ser en esa práctica. Por eso tiene la resistencia. Esto no quiere decir que no tenga, que sea especialmente perverso. No, ¿por qué digo reducto? Porque dentro de las prácticas sociales son los espacios en los que cuesta que efectivamente permeen las cosas como en otros espacios de la sociedad permean con mayor facilidad. No reconocerlo enlentecerá los cambios que se vienen generando. Y lo digo ¿por qué? Porque cuando se trabaja con baby fútbol, una de las cuestiones que justamente se está trabajando es entender que los modelos de ser varón no son esos. Y eso es lo que me parece interesante, pero no reconocer que hay espacios duros donde hay prácticas masculinas que están instaladas, me parece que también es un poco necio. En ningún caso dejé de reconocer eso. Yo lo que digo es, por ejemplo, toda tu versión... Prácticas masculinas negativas. Sí, de estas que estamos hablando, las machistas, las homofóbicas, las violentas, las discriminatorias. Mi hipótesis respecto a por qué cambiaron todas las cosas del fútbol y se fue sacando la violencia es porque es puramente económica. La gente paga más plata por ir a ver un tipo que hace 40 moñas que por ir a ver a un tipo que rompe las patas de los rivales. Entonces, eso es una de las razones por las cuales se protege al habilidoso. En el fútbol americano, en el cual al habilidoso le caen 40 gordos y lo aplastan, a nadie le ha preocupado impedir que los gordos aplasten al habilidoso. ¿Por qué? Porque no, pero han cambiado las reglas mucho en el fútbol. Han cambiado las reglas porque antes se morían, pero se morían de los golpes, digo. Pero una cosa es decir, el deporte cambió porque se está cuestionando un modelo de masculinidad en el baby fútbol y otra cosa es lo que ocurre en ese deporte a nivel profesional. Claro. Que bueno, son todos vinculados, ¿no? Son sí, todos más o menos. Una cosa, mira, yo te puedo hablar de mi experiencia. Yo jugué fútbol en un equipo, en el mismo club, a nivel escuela de fútbol y a nivel fuerzas juveniles del mismo equipo. La filosofía en la escuela de fútbol era: aprende botija, venís bárbaro, dale, aprende a pegarle con el interior, el exterior, yo jugaba de golero, aprende a tirarte, no sé qué, todo era optimismo. Crecí, pasé al siguiente año, entré en las juveniles y me mataron a patadas todos y el técnico me decía, ¡meté! Eso confirma tu hipótesis. Exacto. Pero separa los dos universos. Una cosa es lo que ocurre en las escuelas de fútbol y otra cosa es lo que ocurre en los equipos competitivos a nivel profesional. Bueno, pero son los procesos que van generando admitir el cambio. Si no generas que tenés el problema, nunca se va a dar el proceso que lo cambie. O sea, si ¿pero hoy cuál sería estamos, el problema en este caso? En este momento estamos viendo cómo lo que se expresa, como también cambió que antes
el jugador de fútbol era el bruto que se enriquecía rápidamente y que no importaba, hoy eso también cambió y son desarrollados profesionales que tratan de tener una vida también ejemplar desde el punto de vista ético. Ese también es un cambio de la figura del jugador de fútbol que particularmente Uruguay se vanagloria de haber procesado con la dirección de Tabaré, ¿no? Del director técnico Tavares. Pero esos son haber reconocido previamente que tenemos el problema. Si no reconocemos previamente que tenemos el problema, nada de esto empieza a incorporarse y empieza a manifestarse. Y te quiero comentar que, no sé si lo pudimos ver mientras conversábamos, ¿no? Pero a propósito de eso, y porque el problema obviamente se reconoce... A mí. Sí, ahí está. Y como el problema se reconoce volviendo a Europa, ¿no? Sí. Y en este caso, que fue la Premier League, que viene haciendo una campaña desde el año 2014, ¿sí? Y que la repite, que se llama Rainbow Laces, una campaña en la que los jugadores de fútbol se ponen cordones de diferentes colores, los colores del arco iris, precisamente para luchar contra la homofobia en el fútbol. Si la liga inglesa hace eso, ¿por qué será? Porque vio negocio, seguramente. Porque hay un negocio. Mi hipótesis es porque vio negocio. Porque hay plata. Bueno, a ver, Fernando, tampoco te puedo estar radical. Yo creo que sí, que colabore institucionalmente. Pero a Carolina no le sirve que no hagas nada o que hagas. O sea, las dos cosas no, están condenadas. A mí me sirve mucho que hagas, pero porque si haces... No, porque el asunto es que... partimos de la base del reconocimiento de las dificultades de vivir con naturalidad y libertad diferentes intereses sexuales dentro del fútbol. Yo que estoy convencido, no tengo nada para demostrarlo, es que la enorme mayoría de los hinchas de fútbol, incluyendo los de Peñarol, les importa nada. Si Zico Jiménez, ¿cuál es su opción sexual? Que además no está confirmada, dicho sea de paso, y estoy seguro que hay muchos jugadores homosexuales por algo que no lo plantean. O sea, también ahí hay un problema, entonces, ¿por qué le dedican los programas de fútbol tanto tiempo a la orientación o identidad sexual del jugador que llega? Entonces también veamos, ¿eso es fútbol o no es solo fútbol? Eso. Los programas de fútbol le dedican un montón de tiempo a cosas que no tienen la más remota relación con el fútbol. Es una cosa constante. Ese es otro problema. A mí lo que me resulta un poco preocupante es algo que no está exactamente esto que nos tiene a todos tan contentos discutiendo y que es un poquito previo y que tiene que ver con eso que decíamos acerca de como es lo personal es político. Y que lo íntimo es privado y lo personal es político. Yo creo que de alguna forma estamos, con todo nuestro entusiasmo y con todo este espacio, estamos de alguna forma violentando el límite natural que eso debería tener, que es el de la voluntad de la persona de contar o decir cosas sobre su opción sexual. Porque una cosa es la posibilidad y otra cosa es la necesidad. Una cosa es habilitar la posibilidad de que la persona pueda expresarse libremente y que eso me parece que es algo a lo que es súper inteligente apostar. Claro. Vos ganás, exacto, cuotas de libertad. De ahí a que necesariamente ese tenga que ser un tema que esté sujeto a debate público, me parece que hay un salto abismal. Sí. Entre otras cosas, por algo que también que es verdad que dice Nico, al hincha lo que le va a importar es que un centrodelantero meta goles y que meta todos los goles que pueda. Y el que le preocupe un poco más que eso y que se embrome. Yo qué sé, digo, básicamente... No, claro, pero eso no exonera la responsabilidad de todo lo que hay alrededor del fútbol, como si el fútbol solo fuera los 22 que juegan en la cancha. Alrededor del fútbol hay cultura, alrededor del fútbol hay responsabilidades, alrededor del fútbol hay mensajes. A mí me parece que plantear el fútbol solo en términos deportivos estrictos y no como una expresión cultural de la sociedad, pero acá nadie también me parece que es parte de la discusión. Todo lo que dice Lilian, creo que ha avanzado muchísimo el fútbol, sí, ha liderado, yo diría que más que otros ámbitos, sin duda. Bueno, ni hablar, porque nos vamos a ir lejos en la tarde, el fútbol femenino. Exacto, maravilloso lo que ha avanzado, más allá del tema de la equidad de pago y de retribuciones, que es una pelea que me parece que las mujeres y los hombres están dando de una manera lógica. Puede haber algunas razones obvias que la convocatoria seguramente... Y vos decís que no hay un interés económico también. Obvio. No, pero lo que pasa es que el interés económico no hay que demonizarlo tampoco. No, el marketing y el interés económico son parte esencial de todo esto. ¿Por qué lo digo? Porque para las nuevas generaciones, las figuras justamente son muy importantes. Entonces la retroalimentación machista se está cortando de raíz. De raíz. Y eso es maravilloso.
Bueno. Digamos que se va cortando, pero todavía le falta. Se va cortando. Laura, corte. Sí. Sos bravo, Nico. No, para nada, hay un montón de gente que ha escrito en el Facebook saludando a Martín, especialmente después de haberlo escuchado. Un gran profesional, excelente Martín Rodríguez, qué grande Martín, excelente. Bueno, alguien que dice que obviamente la homosexualidad es difícil en todos los ámbitos. Me parece bárbaro que hayan dado este paso en Peñarol, alguien que saluda que si esto es así, mejor, ¿no? Después hay otra persona que dice que hubo reconocimientos. Disculpa que te interrumpa, sí. Carlos. Peñarol no se le pasó por la cabeza. No, sin duda que no. Contratar porque es bueno. Claro. Pero sin duda que no. Pero eso me parece notable. El gesto, si lo será ahora, habrá un gesto que interpretamos posterior, porque estamos en el mes de la diversidad y podemos hacer todas las elucubraciones que quieran, pero yo tampoco creo que lo haya traído por eso. Se me fue el nombre. Se me fue el nombre de un jugador. Bueno, alguien que ponía el caso de alguien que después había sido DT, alguien que había... el holandés Ruud Gullit. Gullit, claro. Gullit se declaró gay hace muchos años, sí, dice no pasó nada televidente, y después fue DT. Bueno, en Holanda creo que debe ser más fácil, ¿no? Jugaba mal, pobre. Holanda, no sé si todo está tan fácil. Tampoco idealicemos. Bueno. Vamos la celeste. El fútbol está avanzando. Grande Ruud Gullit. Y grande el maestro Tavares, te falta decir, y cerramos. También, por supuesto. Pero no estábamos hablando de eso, ¿eh? No estábamos discutiendo sobre porque eso. decías que siempre fue dificultoso. Ruud Gullit, efectivamente, una persona que, si no recuerdo mal, fue declarado, se explicitó su opción sexual. Y la verdad orientación sexual, y la verdad que tampoco era un tema tan trascendente, porque él fue un exitosísimo jugador y lo podía haber sido más o menos, no importa, y después técnico, ¿no? Un referente era de Holanda. Quiero vivir en tu mundo. Lo que pasa es que el mundo real es compone de muchos mundos reales. Es completo, hay que verlo todo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la pausa. Antes les digo que en Óptica Brioso le ofrecen atención personalizada, excelentes precios y una gama de productos muy importante. A la vuelta estamos con el diputado Darío Pérez. Ya venimos. ¿Necesitas multifocales? Escucha esta promoción. Multifocal Freeform, orgánico, con antirreflejo. Armazón incluido, desde 7.490 pesos. Seguí a Óptica Brioso en redes y entérate de las novedades. Consulta en sus 3 locales: Montevideo, San José 1260, 2-902-5051 o en ópticabrioso@gmail.com. Ciudad de Canelones, 33 518. Teléfono 43 32 35 06 y Valle y Ordóñez 161. Teléfono 43 33 97 57. Óptica Brioso, servicio diferencial.